Bueno, pues si queréis empezamos. Bueno, pues desde FITAC, desde la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT y desde los miembros del comité de UGT, creemos que es el momento de explicar cómo afecta el plan de viabilidad al empleo en DIVAT y PROTEC y los motivos que la Asamblea optó por aprobar y acordar con la empresa los dos expedientes de regulación que se presentaron. Si queréis, hacemos una retrospectiva. Como todos conocemos, desde el pasado 5 de septiembre, la empresa DIVAT y PROTEC S.A. fue declarada en situación de concurso de acreedores por parte del Juzgado de lo Mercantil. Esta circunstancia fue anunciada el 18 de septiembre por parte del director general, Carlos Tejedor, junto con el anuncio de la elaboración de un plan de viabilidad con el único fin de garantizar el futuro de la empresa. Plan de viabilidad que asume la administración concursal. Una vez que se nos dio a conocer las medidas que afectaban el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores de DIVAT y PROTEC contempladas en dicho plan, nuestra respuesta a la empresa fue inmediata. Nos comprometimos desde ese momento a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el mayor número de puestos de trabajo y que las condiciones laborales se vieran mermadas lo menos posible. Igualmente, le comunicamos, ya lo hicimos públicamente en rueda de prensa, que no apoyaríamos ninguna medida que llevara aparejada despidos colectivos de trabajadores de DIVAT y PROTEC. Del mismo modo, pusimos en conocimiento a la empresa y a los compañeros y compañeras de nuestra empresa que no se tomaría ninguna decisión sin contar con todos ellos. Se les informaría a través de asambleas para tratar y decidir sobre todo aquello que les afectara. El pasado 3 de diciembre, la empresa plasma las medidas colectivas contempladas en el plan de viabilidad con la presentación de 3 expedientes de regulación de empleo y con el inicio de periodo de consultas de los mismos entre el comité de empresa, la empresa y la administración concursal. El primer ERE contemplaba la extinción directa de entre 43 y 50 trabajadores como máximo. El segundo, la suspensión temporal por el periodo de un año de un máximo de 89 trabajadores. Y el tercero, la reducción salarial para el resto de trabajadores. Como ya hemos dicho con anterioridad, nuestro objetivo ha sido proponer medidas encaminadas a garantizar el mayor número de puestos de trabajo y que las condiciones laborales de los trabajadores se vieran mermadas lo menos posible. Tras un periodo de consultas duro e intenso, donde todas las partes hemos cedido de nuestras pretensiones iniciales y conocedores de la importancia de alcanzar un acuerdo para ayudar a garantizar el futuro de la empresa y tras la aprobación mayoritaria de la Asamblea de Trabajadores, con acuerdo de los expedientes de regulación de empleo de suspensión y de reducción salarial y sin acuerdo el que contempla la extinción de contratos laborales. A pesar de ir sin acuerdo el ERE de extinción de 50 contratos, este dato relevante supone el 27,47% del total de la plantilla. O sea, de un inicio de una destrucción de empleo podía ser masiva, actualmente solamente se extingue el contrato al 27,47% de la plantilla. El resto siguen vinculados de una forma o de otra a la empresa. La empresa atendió nuestras siguientes reivindicaciones. En primer lugar, que el expediente de regulación de empleo extintivo fuese voluntario. En este sentido, tenemos que comunicar que antes de la conclusión del periodo de consultas, unas 25 personas, lo que supone el 50% del total, manifestaron a la empresa la intención de ser incluidos en este ERE. Que no se incluya a personas en situación de excedencia o reducción de jornada por cuidado de un familiar ni en situación de baja por maternidad, hecho que la empresa y la administración aceptaron. Que la indemnización se calcule con el salario actualizado, ya que, como todos conocéis, y lo dijimos en rueda de prensa, los trabajadores de DIVAT y PROTEC, en sus continuos esfuerzos para garantizar la vida de la empresa, tienen el salario congelado entre 3 y 5 años. Que los trabajadores comprendidos entre 55 y 60 años, al no poder atender ningún sistema de prejubilación, no se les incluyera en el expediente extintivo, a no ser que voluntariamente manifestaran que querían estar incluidos. Y que se les diera a los trabajadores un derecho futuro de reincorporación, donde se les respete el salario y la categoría profesional. En el ERE de suspensión de contratos, el acuerdo se alcanzó principalmente en los siguientes términos. Que no tuviera una duración superior de 10 meses,
siendo el 15 de noviembre la fecha tope de suspensión, para evitar principalmente daños colaterales a los trabajadores en lo que se refiere a la reposición de sus prestaciones por desempleo futuras. Que como hay trabajadores que están inmersos en la actualidad en un ERE de suspensión que afecta a sus prestaciones por desempleo, ya que se van a ver reducidas desde el 70% al 50% o al 60%, un sistema compensatorio. La empresa aceptó crear una bolsa de 40.000 euros para atender los casos más desfavorables. Estamos hablando que podría haber trabajadores que se podrían quedar en prestaciones de entre 700 y 650 o 800 euros. En estos casos desfavorables se crea esta bolsa con el objetivo de atender y poder compensar esta disminución de prestaciones. En el ERE de reducción salarial, el acuerdo se alcanzó principalmente en los siguientes términos: que a pesar de la reducción salarial aplicable, ningún trabajador cobrase menos de lo establecido en el convenio colectivo en vigor en función de su categoría y antigüedad. Que el supuesto caso de despido posterior, la base de cálculo de la indemnización sea la que el trabajador tenía antes de la reducción salarial aplicada. Que la medida igualmente se limite a 10 meses, con la fecha tope del 15 de noviembre, en el cual se podrá revisar este acuerdo o iniciar uno nuevo. Y que en cualquier caso se le reconoce a los trabajadores el derecho a la recuperación del poder adquisitivo, bien cuando la empresa tenga los beneficios, que es lo que todos esperamos, o si estuviéramos en otra fase, que es la que no deseamos ninguna de las partes, pues la administración concursal reconocería esas cantidades como recuperación de poder adquisitivo. Todas las medidas vinculadas a los diferentes EREs serán de aplicación, hecho fundamental, para evitar dudas, cuando se emita el auto judicial por parte del juzgado de lo mercantil. Esto quiero recalcarlo principalmente de cara a tranquilizar a los trabajadores. Los trabajadores deben saber que hasta que no esté en vigor el auto judicial, y así lo contemplan las actas y la legislación, que no puede ser, como no puede ser de otra forma, no se aplicarán ninguna medida colectiva aplicada en ninguno de los EREs. En definitiva, creemos que es justo reconocer tanto el esfuerzo que nuevamente hacen los trabajadores, la empresa y la administración concursal para alcanzar un acuerdo en la situación tan difícil y complicada que vive la empresa. Este es el camino a seguir por parte de todos en beneficio de la empresa y de los trabajadores. Y la empresa debe saber que la Unión General de Trabajadores y sus representantes en el comité de empresa estarán siempre dispuestos a hacer todo el esfuerzo necesario para evitar, en la medida de lo posible, la destrucción, la desaparición de la empresa y por ende, la destrucción de empleo. Con lo cual, esto es lo que queremos transmitir, creo que es el momento, creo que la sociedad y vosotros os merecéis una explicación por parte de la Unión General de Trabajadores en qué han consistido los EREs y el motivo que la Asamblea de Trabajadores aprobó mayoritariamente los dos EREs en cuestión. Ahora, a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta. ¿Qué plazo se prevé para la emisión de ese auto judicial? Ay, es que depende de los procesos. La referencia que nos ha hecho la administración concursal es que tienen que ir lo más rápido posible, principalmente el ERE de suspensión, porque pueden verse perjudicadas las prestaciones por desempleo de los trabajadores. Estamos hablando que el reglamento del gobierno sobre la reposición de prestaciones caduca el 31 de diciembre. Si no llegamos a tiempo, podemos tener el problema de que ese acuerdo entre en enero y la reposición de prestaciones de los trabajadores en un supuesto de despido posterior no se vea contemplada. Entonces, toda la prisa se está metiendo intentando principalmente pensando en los trabajadores. Imagino que a la empresa también le interesará porque los trabajadores en la actualidad que estaban en el ERE suspensivo ahora forman parte de la plantilla y suponen un coste para la empresa. Entonces, lo que la empresa intentará es que se resuelva con antes. ¿Y de las negociaciones con la Junta de Entidades Financieras se sabe algo? ¿Ha habido algún avance? De la puesta en marcha del plan de viabilidad, la empresa nos comunicó que ya tenía conseguida parte de la financiación, por eso se pone en marcha el plan de viabilidad, se pone el tema de los EREs, y con la administración regional las conversaciones en lo que nos respecta a nosotros, nosotros hemos cumplido lo que nos ha requerido la administración y la Junta. La Consejería de Agricultura nos pidió que la empresa nos presentara el plan de viabilidad, la empresa nos presentó el plan de viabilidad y nosotros le hemos comunicado a la Administración Regional que ya le conocemos, de hecho le hemos negociado en cuanto a los EREs y la Junta imagino que emitirá con las negociaciones que tenga la empresa para resolver el tema suyo financiero. ¿Y de esas entidades financieras se sabe qué parte de financiación han...? Nos
han dicho que los dos bancos principalmente lo tienen conseguido también un acuerdo con un proveedor y que tenían eso, pero que no estaba alcanzada la plenitud de la financiación. Estaba en parte de la financiación para poner esto en marcha, pero que la empresa, sobre esos hipotéticos 3,5 millones que siempre hablamos, le faltan parte de ellos y imagino que seguirá negociando con la Administración regional. En cuanto al descuento salarial que implica uno de las medidas, ¿tenéis valoración del porcentaje que puede suponer? Es que el descuelgue salarial que plantea la empresa, que planteó en su origen la empresa, además está publicado, de entre el 4 y el 40% que aplicaba a todos los trabajadores, a garantizar por parte de la Administración concursal como mínimo el salario convenio para cada categoría, se van a ver afectadas toda la tabla salarial que planteó la empresa, porque en un origen planteó unas tablas salariales que a trabajadores no les va a poder aplicar porque si no se quedarían por debajo del propio convenio. ¿Verdad? Sí, está de acuerdo toda la Asamblea de Trabajadores, todos los sindicatos representados en DIVAC están de acuerdo con haber aprobado estos ERES, ¿verdad? La Asamblea de Trabajadores mayoritariamente manifestación, votación secreta, el apoyo a estos dos ERES, y Comisiones Obreras plasmó su firma y sus representantes en el comité de empresa igualmente. Lo que pasa que nosotros desde UGT pues sí que creemos que es justo que vosotros y la sociedad secundaria conozcáis lo que ha pasado en DIVAC. ¿Y la empresa con estas condiciones está de acuerdo? Están firmadas, por lo cual entonces todas estas son las condiciones, estas son las bases del acuerdo que en la negociación nos ha llevado a finalizar con acuerdo los dos expedientes. Entonces entendemos que no puede ser de otra forma, la empresa las admite. ¿Y qué porcentaje ya sé que lo han preguntado, qué porcentaje de esos 3,5 millones de euros son los que se tienen garantizados? No, debe ser un porcentaje pues importante, pero falta bastante, porque debe faltar una tercera parte. Porque si el acuerdo estaba con entidades financieras y el acuerdo está con los bancos, pues falta la tercera parte, ¿no? Entonces, lo que imagino que la empresa y la Administración regional, que es el otro pilar, estarán negociando. Solo falta la Administración regional. A nosotros es lo que nos han dicho, la financiación viene por la parte de lo que son los proveedores y la parte financiera. Entonces falta otra parte, pero que con ese volumen que tenían ya era suficiente para poder poner en marcha el plan de viabilidad, pero que no está contemplado. Entonces hay que resolver ese tema. ¿Y posibles movimientos accionariales a corto plazo? No se ha comentado nada por parte de la empresa. ¿La extinción y la suspensión afectan el mismo porcentaje a los trabajadores de las fábricas y a los puestos directivos? Sí. Al aplicarse los ERES, al final, ¿cuánta gente va a quedar trabajando? Ahora mismo, pues estamos hablando de 89 y 50 hasta 181, pues unas 50 personas. Sí, sé lo que quedará trabajando. Unas 150 personas. Ese nivel de producción que va a quedar con esas 50 personas, ¿la reducción se va a aplicar igual en la planta de alimentos para mascotas que en la de agricultura? La reducción no va aplicada por plantas, va aplicada por categorías profesionales y salarios. O sea, en función de que cada trabajador tenga su salario y su categoría profesional, se le aplicará la reducción que contemple. No va a ir una distribución por plantas, ni a la planta de agricultura se le va a reducir más, ni a mascotas nada. O sea, es todos los trabajadores, categoría y salario. Lo pregunto de otra manera. ¿Hay algún cálculo del porcentaje de producción que puede quedar en los centros después de estos ERES? Hombre, el plan de viabilidad contempla, si no recuerdo mal, 13.000 toneladas año y 2.000, una cosa así, 13.000 y 2.000, una cosa así. Pero es lo que contempla, y no quiere decir que esto se modifique, o sea que la empresa sí que es cierto que está haciendo una política comercial de búsqueda de clientes para recuperar clientes y de buscar clientes, con lo cual modificar y mejorar. De hecho, porque es que el administrador concursal se lo va a exigir a la empresa. La empresa tiene que producir en concurso beneficios en un corto plazo antes de firmar el convenio, porque hay una fecha tope que el administrador sabrá cuándo tiene que firmar el convenio con los acreedores. Y si la empresa no sale de ese impasse, pues estaremos hablando de otra fase diferente, que es la que no queremos. No sé si yo he cogido mal los datos, pero entre uno de los expedientes en extinción se habla de entre 43 y 50. La propuesta de la empresa era entre 43 y 50 y al final se ha llegado a 50 trabajadores, principalmente 25, el 50%, de forma voluntaria han expresado a la empresa que querían irse en ese expediente. ¿Puedes repetir los términos del ERE temporal? Básicamente el El segundo, sí.